Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a tu ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen. Sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque es de Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen. Que los ángeles tocan, que nueva me traen. Sobre campana y sobre campana luna, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen. Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos ha amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de su amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno de él te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, y te suplicamos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongamos nuestro corazón con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy la iglesia nos presenta el tercer día de la novena. Hoy vamos a meditar y reflexionar sobre el lema que nos presenta hoy la novena con el tercer día de la novena. Dice: vayan y hagan discípulos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es que dice el lema del tercer día? Vayan y hagan discípulos haciendo la voluntad de Dios. Hoy la iglesia, como en la novena, como estos 2 días anteriores, nos están pidiendo primero
hacer discípulos, hacer discípulos. Nosotros ya hemos hablado en el día de ayer y en el día anterior acerca de qué es ser un discípulo de Jesús. Hoy también nos dice que debemos ser discípulos de Jesús, pero de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Haciendo la voluntad de Dios. O sea, obedeciendo a Dios, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo sus preceptos, obedeciendo todo aquello que el Señor nos dejó, por lo cual nosotros debemos ser obedientes. Ser obedientes. Entonces, mirando desde lo que el Señor nos pide a nosotros, que nos pide que debemos hacer la voluntad de Dios, lo primero que nosotros nos preguntamos es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Para eso, vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ahí vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para hacer su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice: pues Él quiere, ¿quién es Él? Dios. ¿Quién es Él? Dios. Pues Él quiere que todos los hombres se salven. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces nos está pidiendo dos cosas. Uno es, nos dice dos cosas. La primera es que Dios quiere que todos nos salvemos, o sea que la salvación es para todos. Primero. Y segundo, que para tener esa salvación yo debo conocer ¿qué? La verdad. Debo conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Pues la verdad, según el evangelista San Juan, según el apóstol San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice que la verdad es Jesucristo. ¿Que la verdad es quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie va a Dios, si no es por medio de Él. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Entonces, Pablo dice, Dios quiere que todos se salven. Esa es la voluntad de Dios, que todos se salven. Pero para salvarnos debemos conocer a ¿quién? A Cristo. Debemos conocer a Cristo. Entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿a quién debo yo obedecer? A Jesucristo. Yo debo obedecer a Jesucristo, hacerle caso a Él. ¿Para qué? Para yo hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús para que nosotros pudiésemos hacer la voluntad de Dios? Entonces, el apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar a conocer esa verdad que es Él. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. ¿Qué debemos hacer? Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, dice Pablo es el que va a hablar acá, dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Pablo nos pide a nosotros que debemos portarnos bien. ¿Dónde? En la casa de Dios.
Y esa casa de Dios, vamos a ver qué es la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia. Entonces Pablo nos dice, bueno, la voluntad de Dios es que nosotros nos portemos bien. ¿Dónde? En la iglesia, que es la casa del Dios vivo. Dice, base y pilar de la verdad. Base y pilar de la verdad. O sea que la iglesia, entonces Pablo dice que la iglesia es la que tiene la verdad. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, debemos obedecer a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál iglesia debo yo obedecer? Porque ahorita, como hay tantas iglesias, hay demasiadas iglesias, hay como unas 35,000 o 40,000 iglesias ya ahorita. Cada día van apareciendo más iglesias, pero solamente una tiene la verdad. ¿De cuál iglesia está hablando el apóstol Pablo? Para eso vamos a leer San Mateo capítulo 16 versículo 18. El Evangelio de San Mateo nos va a decir a nosotros ahí de qué iglesia está hablando el apóstol Pablo, a la cual nosotros debemos obedecer si queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 16 versículo 18. Dice, entonces, el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18 nos dice esto. Aquí vamos a descubrir a cuál iglesia debemos obedecer nosotros, porque ella tiene la verdad. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí nos damos cuenta que no fueron muchas iglesias las que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia, y que esa iglesia que Cristo fundó dejó a un líder o a un representante. ¿Para qué? Para que cuidara esa iglesia, para que cuidara el rebaño de esa iglesia, y se llama Pedro. ¿Y se llama cómo? Pedro. A él le dio las llaves y el poder de atar y desatar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para descubrir cuál es la iglesia de Cristo, la que Pablo está diciendo allá en 1 de Timoteo 3:15, que tiene la verdad? La iglesia donde tiene como líder o como jefe a Pedro. ¿Y Pedro quién es? Pedro fue el primer papa. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? Ya con estas características, es la iglesia católica, que es la que tiene como jefe al papa, la iglesia católica. Muy bien, entonces ya sabiendo quién es el que tiene la autoridad y a quién debemos nosotros obedecer si queremos hacer la voluntad de Dios, es a la iglesia católica. ¿Y qué hace la iglesia católica para darnos a nosotros a conocer esa verdad, que es la que Dios quiere que nosotros realicemos para poder hacer la voluntad de Dios? La iglesia hizo caso a lo que Jesús dijo allá en Mateo 28:20, que lo leímos antier, cuando hablamos de hacer discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Dijo cuando Jesús llega y dice, vayan pues a todas las naciones,
hagan mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles, versículo 20, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he mandado. Entonces, está hablando de obedecer unos mandatos que Jesús dejó. Y si Jesús dejó unos mandatos, ¿quién nos los tiene que dar a nosotros? La iglesia. Y la iglesia nos ha dejado a nosotros unos sacramentos que son mandatos ¿de quién? De Jesucristo, porque Jesucristo fue el que nos instituyó. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo debo obedecer los mandatos del Señor. O sea, debo obedecer los sacramentos que nos dejó Él. Dejó entonces los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Son canales o gracias que nos llevan a la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos vamos guiando por esto, digamos, como se puede decir, como el camino que en esta Navidad, en estas novenas, nos presenta la iglesia, nos damos cuenta que lo primero que nos pide a nosotros la iglesia para vivir esta novena es que busquemos la fe, que reforcemos nuestra fe, que demos testimonio de nuestra fe. Y lo segundo es que para nosotros vivir una verdadera vida de fe debemos vivir una conversión, un arrepentimiento, creer en Jesucristo. ¿Para qué? Para poder buscar el reino de los cielos. Bueno, ¿por qué es importante entonces obedecer a la iglesia? Obedecer los mandatos que el Señor nos dejó. Porque la iglesia es la que tiene la autoridad. La iglesia es la que tiene la autoridad. Y la iglesia es la que conoce la verdad, tiene la verdad. Y ella es la que se encarga de dárnosla a nosotros. Para eso ella nos dejó los sacramentos. Entonces, una de las formas de nosotros obedecer a Dios o hacer la voluntad de Dios es guardar los sacramentos, cumplir con los sacramentos. Por eso Jesús, allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, dijo claritico: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que obedezcamos a su Hijo Jesucristo, que creamos en Él. Por eso es que en Juan capítulo 3, versículo 16, que se los voy a leer a ustedes, Jesucristo mismo dijo algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Juan capítulo 3, versículo 16, que si nosotros no cumplimos con eso, si nosotros no le hacemos caso al Señor, que es el camino, la verdad y la vida, entonces nosotros no vamos a obedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a obtener el reino de los cielos. Y menos vamos a decir que tenemos fe. Menos vamos a decir que tenemos fe. Entonces dice Juan capítulo 3, versículo 16, dice: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solamente obedeciendo a Jesucristo, solamente creyendo en Él y obedeciéndole a Él, es que nosotros podemos tener vida eterna. Solamente por medio de Él, porque Jesucristo es el que vino al mundo para darnos la salvación. El apóstol Pedro en Hechos 4:12 dijo bien claritico: solo en Él hay salvación. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso debemos obedecerlo a Él. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque muchos decimos que creemos en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es obedecerlo a Él. Muchos dicen que creen en Dios, pero no lo obedecen. No van a la iglesia, dicen que la iglesia no es importante,
no van a la iglesia que Cristo fundó, dice que no necesitan ir a la iglesia, no van, no comulgan, no creen en la Eucaristía, no creen que Jesucristo está en el pan y en el vino, no creen en el sacramento de confesión, no se confiesan, dice que para qué confesarse ante un hombre pecador igual a él, no creen en el bautismo de niños. Entonces, ¿cómo van a decir que creen en Dios si no le están creyendo a Jesucristo? Y Jesucristo dejó esos mandatos, los dejó por escrito y debemos nosotros cumplirlos. Entonces, si no obedecemos a Jesús, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener el reino de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a obtener la salvación? ¿Cómo es que nosotros vamos a demostrar que tenemos fe? Si rechazamos la iglesia, si rechazamos a Cristo porque no vamos a la Eucaristía y no comulgamos, si rechazamos a Jesucristo porque no creemos en el sacramento de la confesión, si rechazamos a Cristo cuando decimos que un niño no se debe bautizar, que un niño no se puede bautizar, donde la palabra de Dios bien claro dice que el bautismo es para todos, tanto niños, grandes, adultos. Pedro mismo dijo, si quieren obtener el don del Espíritu Santo, esto se debe hacer a través del bautismo. A través del bautismo tenemos el don del Espíritu Santo, y esto es para los adultos como para los hijos, dice Pedro allá en Hechos 2, 38 y 39. Entonces, recuerden que la cita que el Señor nos da hoy, la invitación que el Señor nos da hoy es que debemos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros lo obedezcamos a Él. Por eso Jesús dijo allá en Juan 14, 21, el que guarda mis mandamientos y lo pone en práctica, ese me ama a mí. Mi Padre lo amará, yo lo amaré y estaré en él. Entonces es muy importante que le hagamos caso a la iglesia, que nos invita a creer en los sacramentos. Porque si no obedecemos la iglesia, estamos rechazando ¿a quién? A Cristo. Y si rechazamos a Cristo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ahora nos ponen como personaje del día de hoy, del tercer día de la novena, está Jeremías, el profeta Jeremías. ¿Quién era el profeta Jeremías? El profeta Jeremías era uno de los siervos que el Señor llamó dice Jeremías, desde antes de nacer tú me llamaste, dice Jeremías. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Ahí dice Jeremías, que hoy el personaje es él, de que fue llamado por el Señor, llamado por Dios desde antes de nacer, y lo llamó para hacer ¿un qué? Un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Vamos a ver. Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice: me llegó una palabra de Yahvé antes de formarte en el seno de tu madre, antes de que naciera. Ya te conocía, dice el Señor. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que vayas, a donde quiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande. Entonces, ¿quién era Jeremías? Era un profeta de Dios. ¿Y qué hace un profeta? Ese que anuncia y denuncia. Anuncia ¿a quién? A Dios. Y denuncia todo lo que está en contra de Dios, todo lo que aborrece a Dios, todo lo que a Dios, aquellas personas que hacen maldades, que cometen pecados, que no quieren obedecer a Dios. Entonces, el personaje que nos trae hoy es el profeta Jeremías. Bueno, entonces, ahora viene la iluminación bíblica. Está en Jeremías,
en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo del 5 al 8. Jeremías, capítulo 23, versículo del 5 al 8. 5 al 8. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Dice, así dice Yahvé, llega el día en que yo haré surgir un hijo de David que se portará como rey justo y prudente. Aquí está, ¿quién es ese hijo de David? Que se va a portar justo y prudente. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es un descendiente de David, porque David, tanto la Virgen María como David, tanto la Virgen María como José eran descendientes de David. Por eso Jesucristo es un descendiente también de David. Dice, que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. Va a ser va a ser justo, ¿sí? Va a traer justicia al mundo. Va a traer justicia al mundo. Va a gobernar con justicia y con derecho. Entonces él dice que va a gobernar con justicia y el derecho. En aquel tiempo Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro, y este es el nombre que le darán: Yahvé, nuestra justicia. Y llegará también el tiempo, dice Yahvé, en que ya no se dirá más: viva Yahvé, que ha sacado a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino viva Yahvé, que sacó y trajo a la raza de Israel del país del norte y de todos los países donde los había desparramado, para que habiten de nuevo en su propia tierra. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, cuando Jesucristo viene al mundo, que aquí está hablando Jeremías, es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene al mundo, ¿qué hizo Jesús? Formó de dos pueblos un solo pueblo, y a ese pueblo que formó lo llamó cuerpo, y a ese cuerpo lo llamó iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que está diciendo acá cuando él dice: en aquel tiempo Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro, y este es el nombre que le darán: Yahvé, nuestra justicia. Dice, llegará el tiempo, dice Yahvé, en que ya no se dirá más: viva Yahvé, que ha sacado a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino viva Yahvé, que sacó y trajo a las razas de Israel del país del norte y de todos los países donde los había desparramado, para que habiten de nuevo en su propia tierra. Entonces, la invitación que nos hace hoy la iglesia a través del tercer día de la novena, donde el lema, lo voy a volver a repetir, donde el lema dice: vayan y hagan discípulos haciendo la voluntad de Dios. Entonces nos está invitando a nosotros que, así como Jeremías era una persona que hacía la voluntad de Dios, así como Jesucristo, que vino al mundo, fue para obedecer al Padre y hizo la voluntad también, así nosotros también debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo. Ahora, para terminar, vamos a ver qué nos dice el catecismo acerca de lo que es acerca de la voluntad de Dios. Eso está en el numeral está en el numeral ¿qué? En el 28-22. Vamos a mirar qué nos dice el numeral 28-22. Dice: la voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Lo primero que con que yo inicié la formación,
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Y el catecismo también, en el numeral 28-22, nos está hablando de que esa es la voluntad de Dios. Y si leemos el numeral 28-25, dice esto: Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el Dios vivo, el Emmanuel, vino al mundo, fue para obedecer al Padre, para obedecer a su Padre. Él no hizo nada por cuenta suya. Por eso es que Jesús allá en el Monte de los Olivos, cuando estaba orando, ya cuando se acercaba el tiempo de que lo iban a capturar, entonces Jesús dice, orando, dice esto: Señor, si es Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús vino a hacer, fue la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Entonces, con cuánta más razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores que hemos llegado a ser hijos de adopción en Él. Entonces dice, si Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, fue a obedecer al Padre, con cuánta más razón nosotros debemos obedecerlo también a Él. Esa es la invitación que nos está dando la Iglesia a nosotros. Dice, pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad. Bueno, entonces ya hemos meditado y reflexionado acerca del tercer día de la novena de Aguinaldos.